bendiga. Dios le bendiga, amados hermanos, los que se vayan a ir conectando o los que se van a conectar. Le habla su amigo y hermano, el pastor Juan Rodríguez, desde la Iglesia Bautista de Buenavista, y quisiera hacer unos live, ¿verdad? Unos videos, como le dicen live, para que nosotros todos pues tengamos unas preguntas que podamos contestar, pero yo quiero compartir este live por los hermanos de la iglesia para que entonces, si ellos tienen sus preguntas, pues lo puedan hacer. Así que denme unos momentitos para empezar entonces a trabajar esa área. Yo sé que está medio improvisado, porque no está avisado, no está anunciado, y anteriormente había hablado acerca de que lo iba a hacer lunes o martes, y hoy es jueves, pero apareció la oportunidad en el día de hoy, le doy gracias al Señor por eso, porque no quiero perder tiempo en esto y me ha estado inquietando realmente. Así que no sé si hay alguno que esté en este momento, en un momento tan ocupado en los hogares, que se pueda conectar, pero sí voy a estar tratando de hacer contestando preguntas con relación a quiénes somos como Iglesia Bautista de Buenavista, la Iglesia Bautista de Buenavista, quiénes somos, qué creemos de forma teológica y doctrinal, y esto viene a raíz de varias preguntas que nos han hecho, varias preguntas que nos han estado haciendo, y yo quisiera pues entonces sacar un tiempo para de forma general nos conozcan en las redes, que esto es lo que está ahora invadiendo, ¿verdad? O tomando auge en todo lugar, y quisiera, ¿verdad?, que podamos entonces aprovechar a Facebook. Después lo voy a subir a YouTube, tal vez con los anuncios de la iglesia, para que entonces cada uno de nosotros podamos tenerlo en las dos plataformas y podamos aprovecharlo. Y una de las cosas que me trajo la inquietud es que a veces nos están preguntando o cuestionando acerca de nuestra teología, nuestra posición doctrinal, nuestra teología o la posición doctrinal. Y yo puedo contestarle a eso, sí, a todos los que han estado preguntando y cuestionando. Sí, realmente sí, somos una iglesia que abraza las doctrinas de la gracia, que también son llamadas calvinismo. También son llamadas calvinismo. Eso es el nombre de la teología o el sistema de creencias con relación a la salvación, que es lo que creemos. Creemos en el calvinismo como las doctrinas de la gracia que se desprenden de la palabra de Dios, de las escrituras, y no de Juan Calvino. Esto no es una opinión de Juan Calvino. Por eso es que es importante, y me pareció importante, que entonces de forma general todo el mundo fuera, todos nosotros, todas las personas y todos los que se conecten, puedan ir viendo, conociendo esas áreas. ¿Ves? Ahora mismo yo no sé cómo puedo ver los comentarios, y solamente veo, hay 6 conexiones, pero veo a un hermano acá, Jorge López. Gracias, Jorge, por tu conexión, y veo las manos, ¿verdad?, saludando. Si hay alguna pregunta con relación a eso, pues entonces voy a estar contestando esas preguntas para cada uno de los que estén conectándose. Si no, voy a hacer una explicación general de lo que significa, de lo que es y por qué lo abrazamos. Primeramente, entendemos que la palabra de Dios, y creemos fielmente que la Biblia es la palabra de Dios, vamos a decirlo de esa forma correcta, que la Biblia es la palabra de Dios, que no tiene errores, que no se contradice y que es relevante y digna de ser atendida. Por lo tanto, nosotros avalamos, creemos que todo lo que nosotros hacemos y creemos debe estar respaldado por la palabra de Dios, por la Biblia. Si alguien me ayuda, me puede confirmar que se esté escuchando bien, sería hermoso. Así que vamos a ver si de lo que hay 6 conectados, si de los 6 conectados alguien me confirma. Y además, si tiene sus preguntas, pues las puede hacer. En lo que yo voy entonces entrando en materia o entrando en el tema. Solamente voy a estar unos 5 a 10 minutos, a menos que tome más tiempo el hecho de que haya preguntas. Por lo tanto, amados, yo quiero entonces que podamos entender lo que creemos. Yo compartí el link en el chat de la iglesia, así que lo pueden compartir para otras personas. Gracias. Es mi esposa hermosa. Qué bueno. Y Maricelis, hermana de la iglesia, Dios te bendiga mucho. Gracias por su respuesta, así, por contestar. Dicen que se oye bien, así que le damos gracias al Señor por eso. Primeramente, amados hermanos, a los que estamos conectados, amigos, hermanos, el tema de la doctrina de la gracia, para muchos es un tema controversial, porque generalmente es poco estudio
poco estudio de la palabra y poco estudio de la historia de la iglesia. Por lo que nosotros queremos hacerles entender que la teología de las doctrinas de la gracia no es un invento que surgió en el siglo XVI. Eso no ocurrió en el siglo XVI. Es un tema tan bíblico como la obra del Espíritu Santo en las personas al momento de la conversión. Es tan bíblico como que Dios es real, es eterno y es soberano. Sale de la palabra de Dios. No queremos separar lo que nosotros creemos de las Escrituras. Yo sé que muchas personas también muchas iglesias afirman ser completamente bíblicas y tienen toda su defensa en sus diferentes teologías. Pero eso no significa, mis amados hermanos, que todo lo que digan y afirmen esas palabras significa que sean realmente bíblicos. Eso es un problema que estamos viendo. Vemos herejías, sectas, vemos grupos que se van yendo por diferentes nombres y lugares diciendo que tienen la palabra de Dios como la única regla de fe. Sin embargo, son herejes, predican cosas ajenas a las Escrituras, ajenas a lo que Dios reveló. Yo quiero explicarles entonces que las doctrinas de la gracia, bien conocidas o conocidas también como el calvinismo, vuelvo a repetir, no es un invento de Juan Calvino. De hecho, se lo inventó o fue una respuesta a Jacobo Arminio, porque hay personas que tienden a nombrarse muy espirituales diciendo nuestra teología es bíblica, y yo no soy ni de Calvino ni de Arminio. Yo creo en la palabra de Dios y está bien, le respeto su opinión tan imparcial y poco reveladora, pero la verdad es que tiene una teología y en teología precisamente tiene un nombre. Cada teología, cada pensamiento de interpretativo de la palabra de Dios tiene un nombre teológico. Y esos nombres teológicos son los que corresponden a la fe que tú profesas o a la fe que profesamos nosotros. Por ejemplo, le estaba explicando que el calvinismo no nació ni siquiera de Juan Calvino. Fue una respuesta en el siglo XVI, finales del siglo XVI, principio del siglo XVII, una respuesta de un concilio, de una reunión que hubo de diferentes teólogos y pastores, una respuesta que le dieron a los seguidores de Jacobo Arminio. Yo posiblemente esté mencionando nombres que ustedes no conozcan, pero quiero explicárselo. Juan Calvino es un teólogo donde él como que le dio una afinidad a la reforma protestante, escribiendo las instituciones de la religión cristiana. Estoy siendo muy breve porque la idea no es explicarle, darle una clase de historia. Yo solamente quiero enfocarme que conozca un poco de la teología que nosotros como iglesia abrazamos. ¿Ok? Entonces, Juan Calvino escribe esos dos libros que son la institución de la religión cristiana, y Jacobo Arminio posteriormente, otro pastor teólogo, lee y dice que la interpretación que se da de la soberanía de Dios en la institución de la religión cristiana que escribió Juan Calvino podría darse a entender que el pecado se lo inventó o el pecado nació de Dios, y eso es un punto de debate. Que Dios no hace nada mal. El principio bíblico que encontramos en Génesis es que todo lo que Dios dice se hace y es que es bueno. Por lo tanto, de Dios no sale nada malo. Así que entonces, en respuesta a esa aseveración de Jacobo Arminio, se reúne un grupo y van a tener una tertulia teológica, una discusión teológica, que es lo que hoy día no se hace, una discusión, una reunión teológica para poder contestar eso. Resulta que Jacobo Arminio muere antes de esa reunión. Y los discípulos entonces, habiendo leído o entendido que este punto no era solo el único donde Juan Calvino entonces no solamente dice que pudiera interpretarse, sino que ahora dicen que Juan Calvino en la institución de la religión cristiana, que son interpretación de las Escrituras también, se equivocó en 5 cosas. Y ahí entran los 5 puntos. Se equivocó en 5 cosas. Por ejemplo, dicen que se equivocó en que el hombre es totalmente depravado, y dicen ellos
con una influencia aristotélica, una influencia de Aristóteles. Dicen ellos que el hombre entonces no es totalmente malo, que siempre hay algo dentro de él que le hace buscar de Dios, que no es totalmente malo. Y entonces surge que el hombre es capaz y tiene la capacidad de esa parte buena dentro de él de buscar de Dios. Ahí está el error. Ahí empieza un error. Primeramente, la premisa es que el hombre no es totalmente malo, contrario a lo que enseña la palabra de Dios, que dice, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay nada bueno en el hombre. El joven rico se le acercó a Jesús y le dijo, Jesús, maestro bueno, le dijo, maestro bueno. Y Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, solo Dios. Por lo tanto, ya la primera premisa en respuesta a que el hombre no es totalmente malo, ya está mal. Ya está mal porque es contraria a la Escritura. Y entonces si desarrollas una teología basada en un ejemplo o en una premisa tan errada, pues por supuesto todas las demás posiblemente estén erradas y equivocadas. Por lo tanto, nosotros creemos, como dice la Escritura y como mencioné en el pasaje de Romanos capítulo 3, entre otros, Génesis capítulo 6 dice que los designios del corazón del hombre eran de continuo solamente hacia el mal, solamente hacia el mal. Nosotros somos malos, o éramos malos hasta que Cristo nos rescató. Entonces, otros pasajes bíblicos que están en el caso de Marcos capítulo 10, cuando el joven rico se le acerca y le dice a Jesús, maestro bueno, Jesús le contesta, no hay ninguno bueno. Eso está en la Biblia plasmado desde Génesis hasta Apocalipsis. Dice Jeremías que nuestro corazón es malo y perverso. No dice que es malo, perverso, pero tienes un pedacito de algo bueno ahí en ese lugar. Y si yo entiendo que el hombre tiene algo bueno, pues entonces todas las demás interpretaciones acerca de la salvación, que es lo que encierra, ¿verdad?, lo que se llaman las doctrinas de la gracia, el calvinismo, es el hecho de tocar el tema de la salvación dentro de sí. No es una línea pues, que vaya a definir toda la palabra de Dios, sino estamos hablando del tema de la salvación. Lo que define o la teología que nosotros abrazamos es la teología reformada, donde vemos la palabra de Dios mediante los pactos desde Génesis hasta Apocalipsis como un solo tema, donde Dios se revela en los pactos, haciendo crecer todos estos, dándose a conocer en todos estos pactos hasta llegar al pacto de gracia, que es la fe por la salvación exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, mis amados hermanos, si nosotros tenemos una premisa equivocada, todas las demás cosas, si esa es nuestra base, si esa es nuestra zapata, todas las demás cosas pues van a caerse. Entonces, habiendo dicho esto, como dije, el tema de la doctrina de la gracia es bastante controversial y tiene casi 500 años de discusión. 500 años de discusión, es decir, algunos piensan, ¿verdad?, los de la línea de la teología arminiana, seguidores de Jacobo Arminio o la teología arminiana, piensan que el hombre tiene algo bueno. La teología calvinista o el tema de los calvinistas es que el hombre es completamente depravado, imposible de que haya algo bueno en él, imposible de que busque a Dios por sus propios méritos, imposible de que alcance salvación por sus propios medios. Por lo tanto, en estas dos líneas que llevaban en discusión durante casi 500 años, quiere decir que esta enseñanza, fuera de lo que tergiversó la Iglesia Católica Apostólica Romana, que se apartó como una iglesia apóstata, entonces todo lo que se tergiversó de ahí en adelante, fuera de la Iglesia Católica, antes estábamos en una teología, diría yo, en la línea correcta, que sería todo por gracia, sería la salvación por gracia, sería la gloria de Dios, la exaltación de Jesucristo, la exclusividad de la salvación en Jesucristo, que en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, todo eso estaba muy bien definido hasta que hubo la tergiversación en la Iglesia Católica Apostólica Romana, que tomaron para sí sus propias interpretaciones y dieron una delegación al Papa, pero ese no es el tema. Una delegación, una autoridad, quiero decir, una autoridad divina al Papa, pero no es el tema. Estamos hablando entonces de qué creemos y qué somos y por qué creemos
la teología o las doctrinas de la gracia, que son llamadas también el calvinismo. Así que si yo creo que el hombre tiene algo bueno, puedo creer entonces que es la conclusión arminiana, que esas cosas buenas que el hombre tiene son las que las hace buscar a Dios. Es la que la hace buscar a Dios. Yo no sé si le ha pasado o he escuchado esta frase, ven a Cristo y arrepiéntete, que Dios está a la puerta, tocando a tu puerta, a la puerta de tu corazón. Tú solo tienes que abrir la puerta para que Él entre, pero tú eres quien tienes la autoridad, tú eres quien tienes el permiso. Eso es yo lo considero una herejía, porque le está diciendo que al Dios soberano está todavía esperando que yo le dé una instrucción o tal vez un permiso para que gobierne mi corazón o para que entre en mi corazón. Sin embargo, no es lo que dice la palabra de Dios, porque el hombre es completamente depravado. No puede buscar a Dios, no puede salvarse, no puede hacer nada para alcanzar salvación y no tiene ni una minúscula parte de sus células que haga que busque de Dios. La razón bíblica, porque está muerto espiritualmente, dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 2 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y hacíamos las cosas que son de la carne y seguíamos al príncipe de la potestad del aire. Él utiliza esta frase, entre los cuales estábamos todos nosotros, siguiendo ese príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia. Todos, lo mismo que los demás, dice Pablo en Efesios capítulo 2, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. No sé si hay alguna pregunta, porque me envolví aquí. Me involucré y no sé si hay... Ok, estamos acá. No veo ninguna, así que... Sí, no veo ninguna. Estamos todos en nuestros delitos y pecados, por lo cual, dice Efesios, después que explica todo lo malo del hombre y la incapacidad de salvarse, habla entonces de la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8, que por gracia hemos sido salvados por medio de la fe. Y el texto concluye diciendo, y esto no es de vosotros, sino que es un regalo, es un don de Dios. Aquí entonces todo cambia. ¿Por qué todo cambia? Bueno, porque el hombre, que en el arminianismo o la teología arminiana, cuando cree que, Dios te bendiga, Mariclé Collazo, Abigail López, bendiciones. ¿Quién más está por aquí? A ver, mi esposa Mari Carmen, Maricelis, Dios los bendiga a todos. Qué bueno que estén conectándose. Esto fue medio improvisado, pero qué bueno que estén por ahí. Volviendo a lo que estaba diciendo, si el hombre de la línea teológica arminiana, que cree que el hombre tiene algo bueno, si el hombre entonces tiene algo bueno y eso bueno le hace buscar de Dios, entonces hay un poco, alguito de gloria en el hombre. El alguito de gloria. Sin embargo, el texto dice que toda la gloria es de Dios y que en Efesios capítulo 2 dice que esa salvación, la fe, la gracia y la salvación, todo es un regalo de parte de Dios hacia mí. De parte de Dios hacia mí, no quiero usar la mano incorrectamente, de parte de Dios hacia aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Por eso, mis amados hermanos, es importante que usted entienda que la salvación le pertenece a Dios y que el hombre es completamente depravado, incapaz de salvarse, incapaz de buscarle a Dios, incapaz de tener algún mérito que Dios diga, qué bien, ok, me gustó eso que hiciste, te voy a salvar. Nada de obras, incluyendo la fe. Te dice, bueno, yo tengo fe, eso fue lo que me salvó, sí, pero esa fe, dice Tito, que en la carta de Tito, que fue que Dios te la puso, fuiste regenerado, Dios te hizo de nuevo para que pudieras creer. Él te dio vida, Él nos dio vida a nuestro espíritu muerto, y ese espíritu muerto, al tener vida, nos unió con Dios. Porque también entiendo que muchas personas, o tal vez algunas iglesias, ¿verdad?, o algunas denominaciones, no sé, puedan malinterpretar lo que significa muerte espiritual y vida espiritual. La muerte espiritual es separado de Dios, es pecado. Es separado de Dios, eso le pasó a Adán allá en el Génesis, está separado de Dios, no puede salvarse por sí mismo, se cree su propio Dios, se cree que tiene algún tipo de gloria, se cree que puede escoger a Dios, se cree que Él es Dios, ese es el problema. Ahora, la diferencia está en que cuando yo entiendo que la muerte espiritual
significa separado de Dios, entonces es imposible que un muerto espiritual resucite por sus propios méritos para entonces buscarle a Dios, porque necesita entonces al vivo espiritual, a alguien vivo espiritual que es nuestro Señor Dios y nuestro Salvador Jesucristo, quien da vida a los muertos. Usted no escuchó ese pasaje, Él da vida a los muertos. Entonces, ¿quiénes son los muertos? Nosotros, los muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, cuando el Señor salva, es que da vida espiritual a las personas. Ese espíritu que está dentro del hombre estaba muerto y Él decidió darle vida espiritual a quien Él quiso darle vida espiritual. Y al darle vida espiritual, entonces nosotros generamos, ¿verdad? De esa vida espiritual sale entonces la fe y Dios nos da un regalo inmerecido que es la salvación. ¿Ven cómo es que todo se va uniendo? Y nosotros creemos y abrazamos las doctrinas de la gracia llamadas calvinismo. Ahora, también he conocido de personas que dicen, yo no soy ni calvinista, ni soy ni arminiano, yo soy cristiano. Y yo creo que yo mencioné eso ya, pero yo respeto su opinión en ese sentido, de que diga es cristiano, porque nosotros no creemos, ni adoramos, ni idolatramos a don Juan Calvino. Creemos que es un gran teólogo, pero no alabamos, ni glorificamos, ni adoramos a Juan Calvino. Nosotros adoramos al único y Dios verdadero. Pero cuando usted dice que solamente es cristiano porque simplemente no quiere reconocer su doctrina o su teología, hay que preguntarle, ¿usted cree que la salvación se pierde? Y automáticamente te diga que sí, pues tú le dices, eres arminiano, porque tu teología tiene un nombre. ¿Cuál es el miedo de decir que eres arminiano, que crees que la salvación se pierde, que crees que el hombre tiene algo bueno, que crees que el Dios está esperando que tú lo escojas? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo a decirlo? Si hay miedo a decirlo, entonces hay inseguridad en tu teología. Pues yo no tengo ningún miedo de explicarlo. Yo no tengo ningún temor de explicarlo. Yo creo en las doctrinas de la gracia, creo en los 5 puntos llamados el calvinismo, y nosotros le llamamos la doctrina de la gracia para evitar ese tipo de controversia. Pero sigue siendo calvinismo, sigue siendo calvinismo. Ahora, cuando hablo de la palabra de Dios y predicamos la palabra de Dios y enseñamos la palabra de Dios, enseñamos todo el consejo de Dios. Enseñamos todo lo que Dios ha establecido. Entonces vemos también que por la incapacidad del hombre en salvarse por sí mismo, entonces Dios en su soberanía tiene que escogerlo y hace una elección porque Él es Dios, Él es quien decide, no somos nosotros. Si nos hubiesen dejado a nosotros, hubiésemos comido todos en fila, uno detrás del otro, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque ahora, después de conocerlo, ¿verdad? Después de conocer la historia verídica del Edén, entonces vamos y decimos, yo no hubiera cogido, o tal vez no hubiera cogido. ¿Qué pasa si hubiese estado yo? Mira, detrás de Adán iba tú, iba yo, iba el otro, iba todo el mundo, iba a ir a comer porque queríamos ser como Dios. Y todavía eso es el reflejo de lo que está pasando hoy. Todavía se ven los vestigios de las personas queriendo ser como Dios, decidiendo sin Dios, opinando sin Dios, haciendo cosas sin Dios, viviendo sin Dios y llamados cristianos, diciendo son cristianos, pero su vida no refleja a Cristo, su vida no refleja que amas al Señor, su vida no refleja que un hombre santo, puro y sin mancha murió por nuestro pecado, y eso pues le es poca cosa. Sin embargo, cuando vemos la palabra de Dios, una persona regenerada reconoce que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y la elección que Él hizo en algún momento en la eternidad, porque esto fue antes de la fundación del mundo, es porque Él es soberano, porque Él quiso salvar, porque Él es bueno y Él quiere mostrar su gloria, su misericordia para con nosotros, para su pueblo escogido. Y esto es importantísimo. Es importantísimo, porque en este punto todavía la gloria se la lleva Dios, no el hombre. Dios escoge a quien Él va a salvar porque el hombre no puede salir de su muerte espiritual. Necesita que el vivo, nuestro Señor Jesucristo, muera por sus pecados, resucite al tercer día y dé vida a quien Él quiera darle vida. No es nuestra decisión, es decisión del Señor. Es decisión de Dios y nosotros abrazamos eso porque toda la gloria se la damos a nuestro Señor Jesucristo y Él merece toda la gloria.
Bendiciones, Luis, José Ramón, Cheito, Dios te bendiga. Vamos a ir a Efesios porque en este punto, mis amados, es importante, ¿verdad? Yo cito la palabra de memoria y ahora yo estoy usando la Biblia, Nueva Biblia Las Américas, y el vocabulario es un poco diferente y yo me sé de memoria la Reina Valera de 1960, pero quiero también memorizarme esta, que es la Biblia, Nueva Biblia Las Américas. Mire cómo dice Efesios capítulo 2 y vamos con este capítulo desglosamos, ¿verdad? O vamos a ir concluyendo porque no sé ni cuánto tiempo llevo, pero no quiero irme más allá del tiempo que pensé. Quiero hacerlo algo corto. Y vuelvo a repetir, sí, creemos, Iglesia Bautista de Buenavista, creemos en las doctrinas de la gracia, también llamada el calvinismo, los 5 puntos del calvinismo, y son los 5, no 3, no 2, no 1, no, creemos en los 5, y ya mismito le voy a explicar después que veamos este capítulo. Efesios capítulo 2, leemos de los versículos 1 en adelante. Y Él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados, los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre ellos también todos nosotros, entonces incluye a Pablo que está escribiendo, todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de nuestra carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, ahí está, todo lo malo en nosotros, pero Dios es lo contrario, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin, con el propósito de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Se trata de la gloria de Él, no de nosotros, la gloria de Él. Yo dije, estoy tan emocionado, ¿verdad? La gloria de Él, no de nosotros. Él nos escogió para mostrar su amor, su gloria, su misericordia, su gracia para con nosotros en Cristo. Por Cristo, porque Él merece toda la gloria. Por eso el texto 8 dice, por gracia, que significa un regalo inmerecido. Si crees que te mereces esa gracia, entonces ya no es regalo. Ya no es regalo, es deuda. Sin embargo, aquí, cuando es gracia, es regalo inmerecido, porque por gracias ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora tú puedes decir, y abundo en el tema, tú podrías pensar que ahora tú haces cosas buenas en Cristo Jesús. Sí, pero ni esas cosas buenas merecen la gloria tuya, porque Dios las preparó de antemano para que nosotros en obediencia siguiéramos en esas obras buenas. Por lo tanto, no hay gloria para el hombre, no hay gloria para nadie, no hay gloria para el predicador, no hay gloria para el pastor, no hay gloria para los hermanos. Toda la gloria es de Dios, le pertenece a Dios. Soli Deo Gloria. Esto es que le llaman de las 5 solas de la Reforma Protestante. Soli Deo Gloria. A Dios solo es la gloria. Ahora, escuchen bien. Él escogió a la gente que iba a salvar. Dios escogió a las personas que iba a salvar y lo hizo porque Él quiso. Y esto lo vemos en capítulo 1 de Efesios. Lo vemos desde Génesis cuando vio con agrado la ofrenda de Abel y no vio con agrado la de Caín. Y tú dices, no, pero Caín era del malo. Era malo y era envidioso y era de Satanás. Sí, pero tú no ves eso hasta que lo lees en Primera de Juan. Es decir, tiene un contexto completo, pero también entonces, ¿qué vamos a hacer con los hijos de Isaac? Cuando dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, que está en Romanos capítulo 8, capítulo 9, que dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos en esto? Que hay injusticia en Dios. Claro que no hay injusticia en Dios, porque Él quiere llamar a quien Él quiere y tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Así que no depende ni del que quiere ni del que coja, sino de Dios que tiene misericordia. Y tenemos que tener esto muy claro
Porque nosotros no tenemos que tener miedo de lo que creemos. Creemos en la palabra de Dios. Creemos que las doctrinas de la gracia se desprenden de cada texto de la palabra de Dios y que de todo esto, toda la gloria la tiene Dios y no el hombre. Es Dios quien tiene toda la gloria. Y Él elige desde antes de la fundación del mundo. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó. Yo he escuchado, y con mucho respeto a toda la audiencia, pero he escuchado que personas que como que esta palabra predestinación se la sacan de la Biblia, no quieren hablar de predestinación, les choca la predestinación. Claro, si el pensamiento es que tú tienes algo bueno que te hizo buscar de Dios, pues la predestinación no te funciona, tú no la quieres ahí. Pero si tú tienes si partes de la zapata, de la base de que el hombre es completamente depravado, la predestinación entonces es gloriosa, es hermosa, porque nos sacó Él sin que yo haya hecho nada, y el destino a cual yo me dirigía, que es el infierno, el lago de fuego y azufre, entonces Dios de antemano, antes de la fundación del mundo, en algún momento de la eternidad, me cambió el destino para llevarme a su gloria. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Por eso somos predestinados, destinados anticipadamente para la gloria de Dios. Solamente el pueblo de Dios, los escogidos, que es la iglesia, son los que son predestinados. Y aquí dice, 3 veces dice, que Dios lo hizo por el puro afecto a su voluntad, lo dice 2 veces. Dios lo hizo porque Él es bueno y el propósito para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloria y para la alabanza de su gloria. Versículo 6, versículo 12 y versículo 14. Todo lo hizo para la alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1, versículo 6, versículo 12 y versículo 14. Todo eso dice para la alabanza de su gloria. Ahora, el texto continúa diciendo, ¿verdad? Y expliqué que todo es para la gloria de Dios. Y entonces ahora estoy explicando y voy a hablar que Él lo hizo porque Él quiso hacerlo. Porque Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Conforme a la buena intención de su voluntad. Esto es que Él es bueno. A la buena. Él tuvo intenciones de ser bueno con nosotros. Y continúa. En Él también tenemos redención mediante su sangre para el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Según la abundante riqueza de su regalo inmerecido hacia nosotros, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, según la buena intención que se propuso en Cristo. Vemos que todo lo que está diciendo va dirigido hacia Él y no hacia nosotros. Así que, mi amado hermano, aquí Dios no le está tocando la puerta del corazón a las personas para ver si lo dejan entrar, si dejan entrar a Jesucristo. Jesucristo no es una opción, Él es el Dios soberano. Él no toca puertas, Él escoge para salvación. Él escoge para salvación. Y escogidos ya para salvación, y habiendo sido en un momento de la eternidad, entonces llega el momento que estas personas, quien Dios escogió, van en su vida natural, van a recibir un llamado. Ese llamado viene de 2 formas. Y quiero que tengamos esto también claro. Mira, aquí dice el tiempo que llevo. Yo pensaba que llevaba 10 minutos, llevo 33 minutos. No me di cuenta, pero como quiera. Bendiciones, Elisa Buchan, Dios te bendiga. Cheito, Solideo, Gloria, amén. Ok, seguimos acá. Miren lo que estábamos hablando. Hay 2 formas en que Dios llama o que recibimos un llamado. Es decir, recibimos un llamado externo que entra por nuestros oídos físicos, un llamado externo, fuera de nuestro ser, fuera de nuestro cuerpo. El predicador, cualquier predicador, cualquier persona que esté evangelizando,
hace llamados internos, pero no es un llamado que dice, ven a Cristo, arrepiéntete, no, es la predicación del Evangelio y una exhortación al arrepentimiento de su pecado. Por lo tanto, todo el mundo, todas las personas escuchan algún tipo de llamado de una manera u otra cuando es predicado el Evangelio de forma correcta. Ahora, cuando Dios llama entonces de manera interna. Cuando Dios hace un llamado interno, el llamado al corazón de la persona, el llamado que nos hace ver nuestra pecaminosidad tan fuerte y tan horrible y tan profunda al Dios verdadero, entonces eso hace que nosotros nos compunjamos de corazón y busquemos de Dios. Hechos capítulo 2 dice, los que recibieron su palabra, al recibir su palabra, se compungieron de corazón, se entristecieron, se llenaron de una profunda o un profundo dolor y tristeza por lo que hicieron, que le preguntaron a los apóstoles, ¿y ahora qué haremos? Y Pedro les dijo, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo y recibirán perdón de pecado. Eso, mire, cuando la palabra de Dios es predicada correctamente, los que son llamados, y el momento en que Dios va a llamar de forma interna, van a venir a Él, van a venir al Señor. Acuérdese que el llamado interno de la gran soberanía de Dios, que nace de Dios en el corazón de las personas, nadie se puede negar a Él. Nadie puede negarse a un llamado que Dios hace. Y esto muchas personas, y todavía hoy día escucho gente diciéndome, Dios me está llamando, pero yo me estoy negando. Eso es una evidencia clara de que Dios no te está llamando. Dios no te está llamando. Si tú estás diciendo eso, deja de decirlo porque Dios no te está llamando. Tú no te puedes negar al llamado de Dios. ¿Acaso el sol se niega a las obediencias de Dios, a los decretos de Dios? ¿Acaso el mar se viene encima de nosotros y se niega a obedecer a Dios? ¿Acaso el pez de Jonás se negó a tragarse a Jonás? ¿Acaso el sol se detuvo cuando Josué le preguntó y le pidió a Dios que le concedió que se detuviera el sol? ¿Acaso no se detuvo? Ven acá, todas las personas que conocen la soberanía absoluta de Dios, Dios te va a pedir algo y tú le puedes decir que no. Esa es la conducta adámica, la conducta de que te crees Dios, de que puedes competir con su soberanía, de que tienes algún tipo de autoridad y que Dios, como malmente dicen mal, Dios es un caballero, pero la realidad es que Dios es Dios soberano. Lo de caballero se lo añadieron por ahí. En la palabra de Dios no vas a venir a ningún lugar diciendo que Dios es un caballero. Dios es Dios soberano, que reina sobre todas las cosas, gobernante absoluto, sempiterno, siempre eterno. Y no hay nada a quien Él no vea, no hay nada que esté oculto a tus ojos y no hay nada que esté fuera de su control. Y entonces nosotros viendo esto, mis amados hermanos, nosotros creemos entonces que Dios cuando llama, y la persona, cuando Dios llama en el corazón, la persona responde y responde positivamente al Evangelio. Nosotros no creemos, ¿verdad?, que cuando hay una elección y creemos en la soberanía de Dios y creemos en las doctrinas de la gracia, también llamadas calvinismo, no creemos que eso es un permiso para dejar de evangelizar. Nosotros evangelizamos y tenemos pasión por las personas y piedad por las personas que se pierden. Y nos duele ver predicaciones, ¿verdad?, cuando predicamos y personas simplemente están tan llenas de piedra su corazón que pasan por alto el conocimiento de Dios. Por supuesto que sabemos que Dios escoge, pero eso no es un permiso para que nos quedemos sin evangelizar, como otros muchos creen. Otros dicen, bueno, si Dios escoge, pues ya no hay que evangelizar, ya no hay que predicar. Mentira, eso es una mentira muy humanista y eso es un argumento sumamente flojo para irse en contra del calvinismo. Flojísimo. Porque los mejores evangelistas y predicadores de la historia, por eso es importante la historia, y posiblemente alguno que me esté escuchando sea fanático o escuche mucho a algún teólogo que le gusta, posiblemente ese teólogo es calvinista. Martin Lloyd-Jones, John MacArthur, hay unos calvinistas moderados también como Charles Stanley, Billy Graham, todo esto venían de la línea del calvinismo también. Y si vas más atrás y empiezas a pensar en teólogos de la antigüedad, a W. Pink, ahora mismo no me acuerdo más ninguno, W. Pink, Charles Hodge, todos estos son calvinistas, eran calvinistas.
ya fallecieron, eran calvinistas. Jonathan Edwards, todos ellos eran calvinistas. Si tú has escuchado o has leído algunos libros de ellos y te gusta y tú dices que eres arminiano, pues entonces, mi amado hermano, estás leyendo los libros de nosotros, de nuestra teología. Así que yo no quiero abundar más porque ya van 40 minutos y yo quería hacerlo en 10 o 15 minutos y no pensé que fuera a ser tan largo. Y quiero subirlo a Facebook, así que a YouTube, estoy en Facebook, en el Facebook de la iglesia, quiero subirlo a YouTube para que pues haya más difusión de quiénes somos como iglesia y que haya más personas, ¿verdad?, que conozcan lo que creemos. Y si el Señor te llamó al arrepentimiento y vives por aquí cerca, Calle, Isidra, Aguabuena, Cagua o los áreas limítrofes, ¿verdad?, y quieres llegar hasta acá, hasta nuestra iglesia, nosotros tenemos un sistema, ¿verdad?, discipulario, un sistema también donde podemos aprender la palabra de Dios, porque Dios nos llamó a discipular. Bueno, yo dije ya que el hombre es depravado, que Dios, como el hombre es depravado, entonces Dios escoge. Y en el momento que la persona nace, pues entonces Dios, o sea, en un momento dado de la vida, Dios hace un llamado interno y un llamado que no se puede negar. Entonces también garantiza esa salvación. He escuchado demasiadas veces que la salvación se pierde. Y yo honestamente entiendo cuando las personas dicen que la salvación se pierde. Yo los entiendo. Claro, si hemos estado en un sistema que nació del catolicismo romano, ¿verdad? Y el movimiento más evangelístico en América Latina fue arminiano, pues esa es la enseñanza. Pero entonces vamos a centrarnos en la palabra de Dios, vamos a centrarnos en lo que dice la Biblia. Cuando Dios salva a una persona, esa persona la salva una vez y para siempre, porque ya no hay más sacrificio por los pecados. Es una vez y para siempre. Y vuelvo entonces a recalcar, el hecho de ser salvo no significa que tiene un permiso para pecar. No tiene un permiso para pecar, si que se cree que por ser salvo puede pecar ahora y Dios siempre va a estar ahí, lo va a rescatar y se va a salvar de todas formas. Es evidencia también de que no es cristiano. Tenlo claro, tenlo muy claro. Si tú crees que por tener seguridad de salvación puedes hacer lo que te dé la gana a fin de cuentas Dios siempre te va a perdonar, esa es una evidencia clara de que no eres salvo, de que menosprecias la sangre de Cristo, de que tienes por inmunda la gracia de Cristo, de que tienes por inmunda la cruz del Calvario, de que tienes por inmundo el sacrificio de nuestro Señor Dios hecho hombre, resucitando el tercer día, y tú dices, eso no sirve porque yo voy a hacer lo que me da la gana y voy a dejar de obedecer a Dios. Es una evidencia de que no eres cristiano, tenlo claro. Si tú crees que por ser salvo y tener la seguridad de salvación, puedes y tienes permiso para pecar, no eres cristiano. Tenlo muy claro. Tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que creer en Jesucristo, tienes que mostrar el proceso de lo que se llama el proceso de santidad, o una vida que refleje que tú amas al Señor Jesucristo y su ley, amas su palabra. Así que no estoy hablando de que creemos en la seguridad de salvación y vete a pecar. Creemos que los pecados los determina la palabra de Dios. Creemos que el hombre el hombre a quien Dios lo salva una sola vez y para siempre. Y eso está basado en sus propios decretos. Dice Juan capítulo 10, y con esto ya voy concluyendo. Me voy a quedar en 4 puntos, pero de todas formas voy concluyendo. Dice Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Romanos capítulo 8, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, déjeme buscarlo. Somos llevados como ovejas al matadero. Dice Romanos capítulo 8, y lo leo aquí. Si Dios es por nosotros, del 31 en adelante, entonces ¿qué diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos? El término de la palabra siempre va a ser así, escogidos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? ¿Quién puede condenar?
Cristo Jesús es el que murió, más aún el que resucitó y que además está a la diestra de Dios y que intercede también por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación, angustia o persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y a Él sea la gloria siempre, a Él sea siempre toda la gloria. Decir que la salvación se pierde es uno de los disparates más grandes de la iglesia moderna. Decir que Cristo agarró a alguien, lo salvó y que se salió de las manos de él por sus propias fuerzas o porque cometió un pecado, es decir, el disparate más grande que hay. Y amo a las personas que lo creen, no es que estoy hablando, ¿verdad? Es que es un disparate, amado. Es un disparate. Yo no puedo concebir, después de haberme Dios dado ese entendimiento y verlo en las Escrituras, es decir, que Dios pues te salvó. Bueno, obviamente si tú crees que tú tienes algo bueno y escoges a Dios, en un momento lo puedes dejar de escoger, y eso también es equivocado. Sin embargo, si nosotros creemos que somos pecadores sin remedio, que Cristo nos escogió, nos salvó, nos dio vida, y que Cristo nos tomó en sus manos y que nos abraza y estamos dentro de Cristo, Cristo está dentro de nosotros y nosotros dentro, abrazados por el Padre, no podemos salirnos de ahí. Quien cree que puede salirse de las manos de Dios por cualquier razón está diciendo: Dios, tú no eres tan poderoso para sostener tu propia palabra. Tú no eres tan poderoso para que nosotros podamos creer en tu propia palabra. Así que, mi amado hermano, todo está basado en la palabra de Dios. No se trata ni siquiera de nuestra fe. Se trata de lo que Dios dijo y Él no cambia. Bueno, puedes decirme también, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, eso dice, así dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Exactamente. Ahí mismito lo dice. En Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios. ¿De cuál manera? Todo el pastor Samuel Mira. ¿De cuál manera envió a su Hijo unigénito, a Jesucristo, Dios hecho hombre? Envió a Dios, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Pues la muerte espiritual, vida espiritual. ¿Y cómo es esa vida espiritual? Eterna. Vida eterna, vida espiritual eterna. Juan 3:16 lo dice. Así que, mis amados hermanos, sí, la Iglesia Bautista de Buenavista, nosotros y yo como su pastor, por la gracia y la misericordia de Dios, creemos en las doctrinas de la gracia tal como se desprende de las Escrituras. También es llamada la doctrina de la gracia calvinismo. El calvinismo encierra los 5 puntos, que es una respuesta al arminianismo. Así que si te da miedo confesar que tú eres arminiano, pues entonces examina bien las Escrituras y ponle nombre a tu teología, porque aquí o sea, todas nuestras creencias tienen un nombre en el campo de la teología. Por eso quería hacer este video. Así que el calvinismo, por si acaso, déjame que no me confunda yo después. El hombre es completamente depravado. El hombre es totalmente depravado y no puede salvarse por sí mismo. Dios elige, así que creemos en una elección y esa elección no tiene condiciones. Déjeme explicarle brevemente esa parte, ¿verdad? Condiciones significa que no tuvo que hacer nada, simplemente Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo. No fue que Dios viajó en el tiempo para ver si tú te portabas bien o lo elegías a Él. Es que simplemente decidió salvar, como leímos. Dios escoge a quién va a salvar. Y esta fue la que no mencioné, pero en un programa próximo lo voy a estar mencionando. Cristo, la sangre de Cristo fue derramada exclusivamente para su pueblo escogido, para la iglesia escogida, que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Y eso lo vamos a tocar en un tema adicional. Dios llama de una manera eficaz, también se llama gracia irresistible, y también Dios preserva y persevera a los santos, a los
que Él escogió, que se llama la seguridad de salvación. Así que, amados, tengo este tiempo aquí para contestar preguntas. Los voy a hacer 1 o 2 veces a la semana con regularidad, para que conozcan la Iglesia Bautista de Buenavista. Y lo próximo que vamos a hablar, fuera de la expiación limitada, también vamos a hablar de que somos una iglesia que abrazamos la evangelización bíblica. Queremos evangelizar, queremos que la gente conozca a Cristo, queremos que la gente conozca que es pecadora y que hay salvación por la fe en Jesucristo. Así que hasta aquí este punto, y yo me voy despidiendo porque pensé que, no sé, en el mercadeo se supone que los videos más cortos son los que más gente ve, y yo espero que este sea de gran difusión. Compártalo, mis amados hermanos, amigos que no, Elisa, bendiciones. Wow, ok, amén. Amén. También, si pueden generar sus propias preguntas, pues las pueden ir poniendo aquí en Facebook. Y me dan break porque no sé dónde. Ok, ya. Bien, pues a Dios sea la gloria, mis amados. Espero que este video de tantos minutos haya sido de edificación, y además de la difusión de qué es lo que creemos de forma teológica y doctrinal, qué es lo que la Iglesia Bautista de Buenavista creemos de forma teológica y doctrinal. A Él sea la gloria. Pueden compartirlo, y si tienen preguntas o dudas, mi número es el 787-637-0092. Iglesia Bautista de Buenavista, cultos domingos 10:30 de la mañana, hasta más o menos las 12. Miércoles, estudio bíblico, 7:30 hasta las 9. Siempre guardando todas las reglas de distanciamiento. Estamos aquí para servirles. El Señor les bendiga, el Señor sea con ustedes. Dios le bendiga rica y abundantemente. Bye.